Las circunstancias del Colegio de Santa Bárbara ayudaron a que arrancara la vida espiritual de Francisco. A través de su compañero de habitación, Pedro Fabro, Francisco se hizo amigo de Ignacio de Loyola. Esta relación gradualmente revolucionó su vida. Ignacio había experimentado una conversión radical a Cristo y había dedicado su vida a ayudar a los demás a convertirse a través de sus ejercicios espirituales. Él retó a sus amigos a entregar sus vidas a Cristo, abandonar sus propios planes y seguir el plan del Señor para sus vidas. Aunque Francisco se sentía atraído por los ideales de Ignacio, no le fue fácil hacer los suyos. Se resistió a la influencia magnética de Ignacio durante 6 años, porque ponía en riesgo la vida confortable que quería como un erudito de la Iglesia. Andaban cerca, pero Javier no daba el paso hasta que empiezan algunos interrogantes. ¿Estaría equivocado? ¿Qué valor tenía la fama? La oración y los sacrificios de Ignacio fueron ofrecidos para convertir a Francisco Javier. Ignacio va a la conquista de frente. Cuando Javier inició el primer curso de filosofía, tuvo la fortuna de que le pusieran un nuevo maestro, Juan de Peña, de grandes virtudes, que le animó de continuo con sus consejos y con el inmejorable ejemplo de su ordenada y piadosa vida. Pero no solo debemos agradecer al modelo edificativo y ejemplar del joven maestro Peña, el que le salvó de caer en aquel abismo, que tan cerca estuvo de precipitarse, sino que también debemos hacerlo a su compañero de aposento y posterior compañero en la fundación de la Compañía de Jesús, el saboyano Pedro Fabro, un joven tímido y que en principio pasaba desapercibido, de alma mansa y plácida, que con su inquebrantable vocación y su persistente fortaleza resultó una ayuda impagable para la recuperación moral de Javier, que como hemos visto tan cerca estuvo de perderse. Fabro derramó luz de cielo sobre el alma agitada y combatiente de Francisco. Este fue el primer toque de Dios en el alma de Javier. En el tercer año de filosofía muere la madre de Francisco. La tristeza lo embarga pensando en ella y en su hogar. La muerte fue un toque a su espíritu triunfalista. Pensó en la brevedad de la vida, cómo se viene la muerte tan callada. Este fue el segundo toque de Dios en el alma de Javier. Después una frase del Evangelio empezó a resonar fuertemente en el corazón de Francisco. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Luego accede a los ejercicios espirituales que Ignacio le ofrecía y allí comienza a dar el gran paso de entregar su alma a Dios. Un día de 1533, todo se puso en crisis. La Catedral de Pamplona, en Navarra, le había asignado a Francisco un ingreso seguro. Mientras reflexionaba en su sueño hecho realidad, escuchaba los planes que hacían Loyola y Pedro Fabro en la habitación de al lado. En ese momento, Francisco misteriosamente perdió toda resistencia a los planes de Ignacio. Un deseo enorme de lanzarse con Loyola a la realización de su plan cautivó el corazón de Javier, por lo que abandonó su propio plan de vida. Una vez que Francisco tomó su decisión, el texto del Génesis 12, versículo 1, cruzó por su mente: «Sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Este versículo le hizo sospechar la dirección imprevista que tomaría su vida. En 1534, Francisco Javier estaba entre los 7 primeros que decidieron unirse formalmente a la comunidad de Ignacio de Loyola. Eran los primeros jesuitas y Francisco fue ordenado sacerdote 3 años más tarde.
Loyola tenía planes a largo plazo para que Javier fuera profesor, pero las circunstancias le hicieron cambiar de rumbo. Desde el inicio los jesuitas fueron muy solicitados. Ignacio tenía que hacer malabarismos para satisfacer todas las solicitudes. Cabe destacar también que Francisco Javier actuó como secretario de Ignacio en la Compañía de Jesús. Eran grandes amigos. Cuando los designios de Dios decidieron que Francisco tuviera que ir a misionar a la India y otros países de Asia, Francisco e Ignacio siguieron en comunicación a través de cartas que demoraban hasta 2 años en llegar de un lado a otro de los continentes. Francisco nunca más volvió a verlo a Ignacio, pero tal era el amor hacia él y hacia sus compañeros que las cartas que recibía dice que recortaba las firmas y las guardaba en un relicario junto a su corazón. Y la frase que siempre usaban para despedirse era: en mi corazón te llevo.